ejemplo de María. Ok, entonces, dice la palabra, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica. La mujer sabia edifica, o sea, construye, levanta, hace todo lo que sirve para, ¿verdad?, el crecimiento, el desarrollo, ¿verdad?, la fructificación, la edificación, ¿sí? La mujer sabia, ¿no?, de su propia casa, edifica su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué le parece si oramos un momento? Ahí donde está, creo que todos sabemos orar, que nada más que es hablar con Dios y Él nos va a oír. Amén. Podríamos cerrar los ojitos un momento, hagamos una oración sencilla. Padre, te damos gracias. Este es un momento especial donde, como tus hijos, como tu pueblo, tu familia, nos reunimos en tu nombre para adorarte a ti, Señor. Y aunque hay diversas motivaciones y circunstancias de la vida por las cuales, Señor, somos convocados, pero el fin supremo por el cual nos reunimos eres tú, Señor. Venimos para adorarte a ti, para bendecir tu nombre, para decirte gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha tocado vivir, lo bueno y aún las otras cosas que nos causan de repente angustia, aflicción, aún sufrimiento, pero de saber que tú en todo tiempo cuidas de nosotros, nos amparas, nos guardas, nos ayudas y nos libras de cada situación difícil que nos toca vivir. Por eso venimos a agradecerte, Señor. Y ahora que abrimos tu palabra, tú que eres el autor, danos entendimiento, danos revelación, danos luz para comprender las verdades que están en ellas. Gracias, Señor, por las madres. Gracias por cada madre, porque tú las creaste y porque tú usaste a una mujer, una dama como María, Señor, para traer a tu Hijo a este mundo, quien vendría a ser el Salvador y Señor de toda la humanidad. Señor, gracias. Te pedimos, por favor, háblanos por esta palabra, que nuestro corazón está dispuesto para oír tu voz. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces decimos la mujer sabia, ¿verdad? Si hablamos de una mujer sabia, quiere decir que es una mujer que usa sabiduría. Entonces tenemos que decir qué es la sabiduría. Entonces brevemente, de una manera sencilla, explico qué es la sabiduría. ¿Qué viene a ser? Algunos confunden la sabiduría con el saber, porque como que suena similar, ¿no? Sabiduría viene de saber y en cierto modo sí, tiene que ver con el saber, pero la sabiduría no es solo el saber o el tener conocimiento, es un poco o mucho más allá que eso. ¿Okay? El conocimiento, el tener mucho conocimiento es bueno, ¿verdad? El tener inteligencia es bueno, pero eso no es sabiduría necesariamente, aunque pueden ser componentes de la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Una definición sencilla, es decir, que es una virtud que nos ayuda a actuar con sensatez y con prudencia en la vida. Es una virtud que nos ayuda a actuar con sensatez, continuo, con prudencia en la vida. ¿Estamos? ¿Vamos a ir? Otra forma de decir que es la sabiduría es como, digamos, aquí lo escribí, es como, digamos, una habilidad para aplicar el conocimiento. Ahí está el conocimiento, ¿no? Pero hay gente que tiene conocimiento pero no tiene sabiduría. Hay gente que tiene mucha inteligencia pero no son sabios y prudentes. ¿Me explico, verdad? ¿Ya? Entonces actúan así impulsivamente, aunque tienen mucha educación, mucho conocimiento y todo, pero actúan llevados por sus impulsos, por sus emociones, y después, ¿verdad?, a veces algunos se arrepienten de haber tomado decisiones apresuradas, ¿no? Entonces, la sabiduría en este sentido es la habilidad de aplicar el conocimiento y la experiencia aprendida en la vida. ¿Ok? A saber aplicar oportunamente en una situación dada, en una situación oportuna, saber aplicar ese conocimiento, ¿verdad?, y esa experiencia que uno aprende en la vida. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Un día estaba manejando por aquí, por el lado de Valle Sarón, ahí donde están los bancos y el mercado por ahí, y casi cuando uno va desde aquí para allá, casi llegando nomás, hay lo que acá llamamos rompemuelles, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso, en otros países le llaman policía acostado, porque como está con esas rayitas de distancia, así le llaman policía acostado, y en otros países lo llaman el muerto, porque está así. Bueno, entonces, pero técnicamente es reductor de velocidad.
porque ese es el propósito, ¿no? Que reduzca la velocidad. Y justo ya eso me pasó hace unos años atrás, varios años atrás, y estaba en el momento de pasar por ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? El muerto. El rompemuelle, ¿no? Y entonces justo que paso y ¡plá! Se me estalla una llanta. ¿Qué había pasado? Un clavo, un tornillo era en realidad, se metió a una de las llantas y estaba con la pastora, estaba con una de mis hijas que era bebé, y era de noche, como 10 de la noche. Y para colmo solo tenía 10 soles en el bolsillo, era todo lo que tenía. Entonces, y para no hacer la historia muy larga, ya que Dios siempre nos auxilia, ¿no? Y mandó un ángel, nos sacó del apuro. Pero mire, lo que aprendí es que cada vez que paso por ahí, me acuerdo, ¿no? En este lugar me pasó esto y es probable que me pueda pasar otra vez, ¿no? No sé si hay gente que pone eso o a alguien se le cayó un tornillo, pero no sé. El asunto es que cada vez que paso por ahí tengo bastante cuidado. Miro, me bajo del carro. No, ya sería exagerado, ¿no? Pero sí. Ya, pero, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la experiencia nos va enseñando, ¿no? Pero si uno dice, le pasa algo y lo vuelve a cometer, le pasa algo y le vuelve a pasar, entonces ya no, pues no estamos usando sabiduría. Me estoy explicando. Entonces, aprendemos de la experiencia y del conocimiento para saber aplicarlo en un momento oportuno. ¿Estamos? Ok, entonces, con eso, hablemos un poquito ahora de María, porque ella es nuestro ejemplo aquí, ¿verdad? Hay muchas mujeres en la Biblia, ciertamente, muy sobresalientes, pero creo que entre todas la que más se puede decir realmente que sobresale entre todas las mujeres es María, ¿verdad? Es María, y hay que reconocerlo. Y dicho sea de paso, algunas personas a veces me han dicho, ustedes, ¿verdad? Yo no voy allá porque ustedes no creen en María. Ustedes no quieren creer en María. Ustedes no aman a María. Y no, le digo, no sé dónde ha sacado ese pensamiento, esa idea, porque nosotros creemos en María. Nosotros amamos a María. Nosotros aprendemos mucho de María. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, pero en la dimensión que la Biblia nos enseña, no en otra que esté fuera de lo que la palabra de Dios nos muestra. De repente somos los que más hablamos, más enseñamos de María. De hecho, esta noche estamos hablando de ella también, ¿verdad? Así que, bueno, pero ciertamente en la Biblia se le llama, ¿no? Sí, se le destaca. Ustedes saben, el día que le fue dado el anuncio por medio de un ángel, imagínense, ¿a cuántas mujeres han tenido ese privilegio de que Dios le envíe un ángel personalmente? Un ángel para darle un mensaje. ¿Cuántos aquí han recibido ver la visita de un ángel? En la historia, en toda la historia de la humanidad, ¿cuántos han recibido eso? María. Pues sobresalen. ¿Y qué dice? Lucas 1, 26 al 28. Le voy a leer. Dice, Lucas 1, 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por quién fue enviado? Por Dios. Porque si acaso los ángeles son enviados por Dios. Nadie más tiene autoridad sobre los ángeles. Solamente obedecen a Dios. Y digo esto porque algunas personas invocan a los ángeles, ¿verdad? Algunas personas llaman a los ángeles. Inclusive algunas personas adoran a los ángeles, lo cual no se debe hacer. Aún el apóstol Juan, cuando vio un ángel, y eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando vio un ángel se postró para adorarle y el ángel dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios, porque hasta ellos reconocen que es a Dios el único que debemos adorar. ¿Cuántos deben decir amén? Muy bien. Entonces, un ángel llamado Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. De ahí se llama Jesús de Nazaret porque fue criado en esta ciudad. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, quiere decir de la familia de David, de la descendencia de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, entre todas las mujeres, mira, qué tal saludo, ¿no? Qué tal bendición. Tú eres la más bendita, la más privilegiada entre todas las mujeres. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Ya? Y eso está acá en la Biblia, así que está muy bien, ¿no? Entonces, ella, María, fue escogida por Dios. Fue una mujer escogida por Dios. ¿Qué vio Dios en María? Algo tuvo que tener, ¿verdad? Para que Dios pusiera sus ojos sobre ella y la escogiera. ¿Para qué fue escogida María? Para ser la salvadora, la corredentora. Digan no. Para que la gente también le adore, le busque, le presente ofrendas, regalos, dones.
Digan no. Digan no. Porque eso no dice la Biblia. No dice la Biblia eso. Pero fue escogida. Entonces, ¿para qué fue escogida? Exactamente. Para ser un instrumento por medio del cual desde su vientre nacería Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿cierto? El Redentor, el Salvador, ¿no? Para los judíos, el Mesías, que significa el ungido, alguien que era consagrado con un propósito divino. Ciertamente él fue llamado, fue escogido el Señor y enviado con el propósito de entregar su vida para que todos seamos salvos por medio de Él y nada más a través de Él. Porque dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y este nombre es el de Jesucristo, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual todos los hombres sean salvos. No hay. El mismo Señor Jesús proclamó y dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él mismo lo proclamó. Muy bien, entonces, a ver, María, cuando recibe este saludo, ¿no? Esta salutación tan magnífica, tan inusual, ¿verdad? Entonces ella mostró humildad, mostró sumisión, y estas son virtudes que reconocemos en ella, ¿no? María con humildad reconoció que este asunto de haber sido escogida por Dios para ser el instrumento de traer al propio Hijo de Dios que naciera aquí en este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Era solamente por gracia de Dios. Escuchen, no por sus méritos, no por nada que ella haya hecho, ni nada que ella fuera. Eso no le desmerece nada, absolutamente, pero no es por eso que Dios escoge a la gente. ¿Estamos? Y la prueba de ello somos cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros tenemos mérito alguno para que el Señor haya puesto sus ojos sobre nosotros. Dígame sí o no. Y sin embargo, Él nos ama, ¿verdad? Él ha diseñado un plan para nuestra vida. Él nos da su gracia, su bendición cada día, ¿no? Entonces no lo merecemos, es cierto. No tenemos méritos ni siquiera para pedirle, menos para reclamarle. Pero aún así, Él en su gracia y bondad, ¿no? Cuida de nosotros, nos ayuda, escucha y responde nuestras oraciones. Amén. Ahora, ¿qué dice María? En Lucas 1, versículo 48. Dice lo siguiente, y ella reconoce, ¿verdad? Con humildad lo siguiente, dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Ves? ¿Cómo reconoce María de sí misma? Dice, ha mirado la bajeza. ¿Cómo se consideraba ella? ¿Cómo se reconocía ella? Que no tenía. No está hablando bajeza que era bajita, ¿no? No es que era bajita, no se refiere a eso, ¿no? Entendemos, ¿no? Ella con humildad reconoce, no soy digna, es como decir, es una forma de decir, no soy digna, ¿verdad? No, o sea, como yo, pero al Señor le plació. Muchas veces uno se puede sentir así. Cuando Dios quiere bendecirle, cuando Dios le llama, cuando Dios quiere hacer un favor para usted, dice, no soy digna, no soy digno. Y nos sentimos como María. Pero es bueno, no es malo, es bueno reconocer eso, ¿no? Porque habla de un corazón humilde, de un corazón sencillo, que está diciendo, aunque no lo merezco, Señor, pero reconozco tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, que por encima de y a pesar de lo que soy, aún así todavía me aceptas, aún así me amas, aún todavía tienes planes para mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que, por eso digo, como creyentes, ¿verdad? En Dios, como creyentes también en la palabra de Dios, nosotros sí reconocemos las virtudes de María. Por ejemplo, virtudes de humildad, la virtud de sumisión a la voluntad de Dios, porque ella dijo, hágase en mí la voluntad de mi Señor. ¿Cierto? ¿Verdad? También reconocemos la nobleza de su corazón, ¿ve? Porque ser la madre, no madre de Dios, porque ahí está equivocado, Dios no tiene mamá. Si tiene mamá, entonces tendría papá, ¿no? Y entonces ya no sería Dios, pues, porque entonces tiene papá, tendrá abuelitos y tatarabuelos, entonces ya no es Dios, pues, ¿no? Dios es eterno, no tiene principio ni final. Por eso está equivocado, está mal dicho, mal expresado decir madre de Dios.
Ella fue madre de nuestro Señor Jesucristo, el niño que en forma humana, ¿verdad? ¿Sí? Vino aquí a la tierra. ¿Estamos? Hagamos esa salvedad. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, reconocemos todas estas virtudes de María, que dispuso su corazón para que la voluntad de Dios se cumpliese en su vida y a través de su vida. ¿Ya? Lo que sí no reconocemos y lo que sí no enseñamos y por supuesto no practicamos es la adoración a María. Eso es incorrecto, eso es antibíblico e inclusive es una herejía, una abominación a Dios, porque Dios es el único que merece ser adorado, es el único que debe ser adorado y nadie más. María, con todas las virtudes que tiene, las cuales sí reconocemos, no es diosa, no es semidiosa, no es redentora ni corredentora, no es salvadora ni cosalvadora. Estoy diciendo todo esto conscientemente porque esto se enseña muchas veces en la religión y no es cierto, no está en la palabra de Dios. ¿Con eso rechazamos a María? No. ¿Con eso hablamos mal de María? No. Reconocemos todo lo bueno de ella, pero también hay que decir la verdad, ¿sí? Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, por eso que la adoración a María no tiene fundamento en la Biblia, ¿no? Porque hasta ella misma reconoce la autoridad suprema de Jesucristo. ¿Saben dónde está? Por supuesto en la Biblia, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5, seguramente, quizás todos ustedes se acordarán de que había unas bodas en una ciudad llamada las bodas de Caná de Galilea, ¿cierto? Y a esas bodas fueron María, la madre de Jesús, fueron el Señor Jesús, los discípulos de Jesús también fueron a ese lugar, ¿ya? Inclusive hasta los hermanos de Jesús se habla. Ya más adelante les voy a dar otro versículo, ¿ok? ¿Ya? Y ellos fueron ahí. Y la historia la conocen, ¿no? Porque era común, pues, como en las bodas que bebían vino y todo eso, y había una costumbre, y creo que ahora también se practica, ¿verdad? Y es que, digamos, al principio los mayordomos, los servidores ahí servían el mejor vino. El mejor vino se servía porque la gente todavía está como consciente, está sobria y puede diferenciar, ¿verdad? Y cuando ya la gente estaba medio tomadita, allá en Ecuador dicen medio chumaditos, ¿no? Acá diríamos tomaditos, ¿no? Entonces ya como que ya se les va embotando los sentidos y ya como que no reconocen y lo que sea toman, ¿no? Porque hay gente que toma hasta el cañazo y lo que sea. Bueno, entonces la costumbre era que al último dejaban el vino más pobre, más simple, digamos, ¿no? Pero ustedes conocen la historia que fueron a decir que no había vino, el Señor convierte el agua en vino, y cuando va a probarlo, el hombre principal que estaba a cargo de todo, llamado el maestresala, dice: wow, en esta familia estos sí que son buenos porque han guardado el mejor vino para el final. ¿Ya? Pero en medio de esa historia, cuando se hubo acabado el vino, parece que llegaron más invitados de lo normal, pues posiblemente había un poco de peruanos ahí que se colaron, ¿no? Porque normalmente uno compra para la cantidad de gente que va a llegar, ¿no? Y si no alcanzó es porque había un excedente. Entonces también allá habían paracaidistas, ¿no? Ya. Sí conocen, ¿no? Los paracaidistas, sí conocen. Está bien. Y entonces van y le dicen a María, la madre de Jesús. Y esto es muy utilizado en la religión para decir: díganle a María, háblenle a María, porque los hijos le van a obedecer a la mamá, pues, ¿no es cierto? Entonces la mamá le habla a Jesús, le habla a su hijo, y el hijo tiene que obedecerle a su mamá. Esa es la forma que enseña la religión, para decir: vaya María como una intermediaria, ¿no? Para pedir a Dios, para pedir al Señor. Eso no es correcto, y eso tampoco no enseña la Biblia. Eso es ¿cómo voy a decir? Lo voy a decir bien claro: es una perversión. Han torcido las escrituras y han mentido sobre eso, porque no es verdad. Así no es la historia. Y les digo el versículo que confirma lo que les estoy hablando, la Biblia. Juan capítulo 2, versículo 5. Cuando viene a la madre, y la madre María le habla a Jesús, Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Palabras textuales, como que le llama la atención, ¿no? Aún no es el tiempo, todavía no había comenzado su servicio, su ministerio en la tierra, ¿verdad? Y luego entonces, ¿qué hace María? María reconoce la autoridad de Jesucristo y dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, a ver, ¿lo están leyendo acá? Sí. ¿Pueden leerlo en voz alta? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dijo? Hagan o haced todo lo que Él os dijere.
Hagan todo lo que Él los dijere. Puso la autoridad sobre Él, reconoció la autoridad sobre Él, puso las miradas de todos ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, su Hijo. Hasta ella misma reconoce, ¿verdad? Eso es la Biblia verdadera. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Ya, por eso. Ok, pasemos. Además, lo he dicho alguna vez también, miren, María no tiene la culpa de todo lo que se ha enseñado mal acerca de ella. Ella no tiene la culpa. Así que no le echemos la culpa a ella. Es la religión la que ha enseñado mal. ¿Ya? María sí es una buena mujer y un buen ejemplo. Y como madre también. ¿Ya? Y aquí les voy a decir 3 virtudes de María y con eso vamos a terminar. 3 virtudes de María como madre. ¿Ok? Que creo que son principios que debemos guardar nosotros también. No solo las mamás, obviamente todos, ¿verdad? Pero en este momento especialmente aplicado a las madres, y por eso tomamos como ejemplo o como una madre ejemplar a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, y hablando de la mujer sabia, ¿no? Como ejemplo de María, ¿ok? Una de las cualidades de la mujer sabia, y que tuvo María, es que la mujer sabia se preocupa por consagrar sus hijos a Dios. Lo digo una vez más. La mujer sabia se preocupa por consagrar sus hijos a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y esto se refiere a que una vez que la mujer ha dado a luz, tiene que guardar 8 días, ¿verdad? 8 días para... es un ritual, digamos, de purificarse, ¿no? ¿Ya? Después de su alumbramiento o parto. Entonces dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, quiere decir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor. Otra palabra va a decir para dedicarlo, y otra palabra va a decir para consagrarlo al Señor. Es lo mismo, son sinónimos. ¿Ok? Le trajeron a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. Era el único templo que existía. No había en otro lugar. Ellos vivían ¿en dónde? En Nazaret, ¿cierto? Entonces le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Le trajeron al templo, a la casa de Dios. ¿Ya? ¿Qué nos enseña esto? Que así como María se preocupó con cumplir con este mandato de Dios, ¿no? Porque todo, si seguimos leyendo, digamos, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la Biblia dice que todo varón que abriere la matriz, quiere decir el primogénito, ¿no? Será consagrado al Señor. Y entonces María obedientemente hizo eso, tomó a su hijo y lo llevó al templo, lo presentó al sacerdote, ¿verdad? Para que fuera dedicado, consagrado al Señor. Ciertamente el Señor Jesús, aunque era niño, pero ya había un propósito para él. Había venido a esta tierra con una misión. Y eso lo sabemos todos, ¿cierto? No era cualquier niño, no es que iba a vivir cualquier vida como todos los demás. Sí, vivió como todos los demás niños, sí, pero había un propósito específico, divino, una misión divina especialmente preparada para él. ¿Estamos? María, ¿lo conoces? Y María, entonces, ¿qué hace? Dedica a su hijo. Ahora, ¿qué significa dedicar? Consagrar. La palabra consagrar o dedicar en el sentido bíblico es tomar a alguien, una persona o un objeto y separarlo para un uso sagrado. Por eso se llama consagrar, o sea, consagrar. Algo que, ¿verdad?, es tomado y se dice, Señor, lo pongo en tus manos, te lo dedico a ti, te lo entrego a ti, es para ti, para que cumpla tu propósito en la vida. ¿Ven? Y eso significa muchas veces, entonces, renunciar también, como padre, como madre. Es decir, se lo está entregando literalmente, no es un acto simbólico, ritualista, religioso, no. Literalmente lo está poniendo en las manos del Señor, aunque uno siga siendo el papá y la mamá, y aunque Dios nos los deja en casa para criarles, para educarles, para cuidarles y todo lo demás, pero significa de que asumimos el compromiso de que mientras lo tengamos con nosotros, sea varón o mujer, vamos a dedicar nuestra vida a enseñarle el camino de Dios, a enseñarle el temor de Dios, a enseñarles a amar a Dios, a enseñarles a amar la casa de Dios, a enseñarles a amar las cosas de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese niño todavía no tiene la capacidad, ¿verdad?, de aprender por sí mismo, de comprender, pero nosotros sí. Entonces los padres, las madres, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Les criamos.
¿sí? Les educamos, les instruimos, les formamos. Estamos, y eso es lo que hizo María. O sea, no es solamente que dice, ya acá está el niño, ¿verdad? 8 días, ya, José y María vinieron al templo, vinieron al sacerdote y dice, acá está el niño, Señor, te lo entregamos, ¿no? A ver, devuélvemelo, chao, ya cumplí. No es así. O sea, cada vez que alguien dedica a un niño debe comprender bien eso. Le está entregando literalmente la vida, el destino, el futuro, la misión, el propósito de la vida de ese niño o de esa niña a Dios. Le está diciendo, Señor, aunque me lo dejes todavía, pero estoy consciente que me lo puedes pedir cuando quieras y que lo puedes usar como tú quieras. ¿Por qué digo esto? Porque como padres, madres, todos tenemos deseos buenos para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿No? Y todos dijeron, quiero que mi hijo sea, o mi hija, una profesional, ¿no? O sea, alguien importante en la vida. O sea, y así, ¿verdad? Y pensamos, quisiera que sea esta profesión, o este oficio, o un emprendedor, o un empresario, qué sé yo, ¿no? Menos político, ¿no? Bueno, nadie dijo amén, ahora sí me preocupo. Ya, bueno, entonces, pero, o sea, tenemos un deseo, un pensamiento para ellos, ¿cierto? ¿Lo tiene usted? Los que son padres, madres, ¿lo tienen? ¿Tiene? ¿Usted está pensando en algo para sus hijos? ¿Ya? Entonces, pero. Piense que Dios tiene un plan ya preparado para sus hijos, para cada uno de sus hijos. Y esto no es un mero hablar, esto es realmente cierto. Dios tiene un plan diseñado, preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviera ese bebé en su vientre. Dios ya tiene un plan. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, o sea, antes que fuera concebido, antes que papá y mamá se juntaran, se unieran en intimidad, ¿verdad? Y depositaran esa semillita. Antes de eso, dice el Señor, antes que te formase en el vientre, te consagré y te aparté para que seas profeta de las naciones. Ahora, no todos son, en Dios son llamados a ser profetas, a ser misioneros, a ser pastores. O sea, no se preocupe, que fuera así, o qué bendición. Pero también cada uno tiene una misión en la vida, porque algunos tienen que ser los que trabajen con el sonido, algunos tienen que ser los que trabajen con esto que se llama la media se llama, ¿cómo se llama esto? El multimedia, ¿no? La informática, la computación. Otros tienen que ser los que hagan las cortinas, ¿no? Los que arreglan los techos, los que nos auxilian cuando se malogra el water, ¿cómo le llamamos acá? No escucho. Yo estoy escuchando como la tetera, algo así. Cuando se malogra, ¿qué? Ah, el gasfitero, gracias. La tetera. Ok, ya, pero, o sea, y cada uno de ellos son importantes, ¿sí o no, hermanos? Las personas que pasan por las calles nuestras, a la puerta de nuestra casa, recogiendo los desechos, comúnmente llamados la basura, díganme, ¿son importantes, sí o no? ¿Qué haríamos si ellos no estuvieran? ¿Qué sería? ¡Wow! Y no hay inmundicia, ¿verdad? Aparte de todo el problema de salubridad, de potenciales enfermedades, plagas. ¿No? Cada uno es importantísimo. No hay ningún trabajo indigno. No hay ningún trabajo, ¿verdad?, que no sea importante. Todos los trabajos, oficios, labores son importantísimos. Y Dios tiene ya diseñado para cada uno qué va a hacer en esta vida. Solo hay que descubrirlo, ¿ya? Pero más allá de eso, de su trabajo en la vida, debe saber también que Dios tiene un propósito espiritual para sus hijos. Y es que vengan a ser eso, hijos de Dios, hijas de Dios. Y les sirvan con su negocio, con su empresa, con su oficio, con su tecnicismo, con sus talentos, con su profesión y con sus bienes también. Alguien diga amén. Ya, entonces esto es, ¿no? Esta es la cualidad que encontramos en María, ¿verdad? Ella se preocupó de enseñar, de encaminar a sus hijos. Y ahora se los voy a mostrar, miren. Por ejemplo, y esto sería lo segundo, ¿no? ¿Ya? Lucas 2, 41 y 42. Lucas 2, 41 y 42. Y esta es la segunda virtud que encontramos en María. Es que la mujer sabia enseña a sus hijos a caminar con Dios y a cumplir con sus mandatos.
que vale decir también sus mandamientos. Por si acaso en la Biblia no hay solo 10 mandamientos. Algunos lo han reducido, o quizás por falta de conocimiento han pensado que solamente son 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos fueron dados en un día, en una fecha específica, ¿verdad? Por medio de Moisés, pero en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sin contar el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 613 mandamientos. Sí, wow, sí, 613 mandamientos. Ya la hermana se asustó, ¿y ahora cómo voy a cumplir con todo eso? Sencillo, es fácil, le doy la respuesta, uno por uno, cuando sea el momento oportuno. O sea, no es que todo al mismo tiempo, no se abrumen, ¿no? No. O sea, cuando dice perdona, ok, perdono. Cuando dice no tomes lo ajeno, ya no tomo lo ajeno. No mires a la mujer ajena, ya no mira a la mujer ajena. Entonces, para cada situación es donde debo cumplir con cada mandamiento. Es sencillo. Simplemente obedecemos nada más. ¿Está bien? Está bien. Tampoco hay que mirar al hombre ajeno. Digan amén, porque si no me voy a preocupar. Ya, ok. Entonces, la segunda virtud de María es que ella, la mujer sabia, ¿no?, enseña a sus hijos a caminar con Dios y a cumplir sus mandatos. Muy bien. Lucas 2, 41 y 42 dice: iban sus padres, los padres de Jesucristo, ¿no? ¿Okay? Iban sus padres. ¿Quiénes eran los padres? ¿Cómo se llamaban? Daniel y Ruth, no. José y María, José y María. Iban sus padres, José y María, todos los años, miren, todos los años. ¿A dónde iban? A Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? El templo. Y además en Jerusalén, que era la capital de Israel, ¿verdad? Entonces ahí también se celebraban las fiestas espirituales, llamadas fiestas judías, que Dios mismo había mandado, ¿no? Ya había como 7 fiestas principales, y entre ellas 3 más importantes. Y entonces esta de ellas, esta que ahora está hablando aquí, era una de esas 3 más importantes, que era la fiesta de la Pascua, que precisamente simboliza, ¿verdad?, la muerte expiatoria, ¿no? O sea, un cordero que es víctima, se le sacrifica una víctima inocente, el cordero, para morir por los pecados de toda la gente, de todo el pueblo, ¿okay? Y eso era una figura, un símbolo de Jesucristo, la víctima inocente que fue ofrecida en sacrificio en la cruz por su pecado y por mis pecados. Amén. El justo por los injustos. Al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, dice la Biblia, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces esta fiesta estaba aconteciendo en esos días, dice, y cuando tuvo 12 años, iban todos los años, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué significa esto? Año tras año, José y María iban con su hijo. Entonces, no es que decían, ya bueno, me voy para el templo y si tú quieres vas, si no quieres no vas. No, ellos desde niño le enseñaron, desde pequeño. Y usted sabe que la mejor edad para instruir a un niño, mientras están más pequeños, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mientras están más pequeños, porque ellos obedecen, pues ellos acompañan, además no les queda de otra, ¿no? Ya, mientras más pequeños son, todavía nos da más facilidad de llevarlos, ¿sí o no? Entonces, cuando ellos van creciendo, como ya desde pequeñitos se les ha acostumbrado, se les ha enseñado, se les ha instruido, se forma como algo normal, natural, no rutinario, pero como algo parte de su vida, ¿no? Entonces, cuando ellos crecen, ya como de una manera de lo más normal, ellos dicen, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la casa de Dios. Pero no solamente llevarles a la iglesia, sino que también en el camino, este niño, ¿verdad?, llamado Jesús, vería a sus padres cómo se conducían. Porque miren, uno puede ser una figura, una apariencia, un rostro en el templo y en la casa podría ser diferente. Digo, podría, ¿no? Porque yo sé que aquí no pasa eso, absolutamente. Podría ser. José y María caminaban con Jesús desde bebé hasta los 12 años. Y por supuesto más, pero acá está hablando hasta los 12 años.
Y el niño, como convivía con ellos, a su hijo, tenía que saber todo lo que pasaba adentro y afuera, ¿sí o no? Las personas que verdaderamente nos conocen son nuestra familia, y especialmente nuestros hijos. Ellos saben cómo realmente somos. Y creo que María tuvo una buena aprobación, porque es el resultado de su hijo y de sus otros hijos, que ya les voy a decir. Porque el Señor Jesús no salió chueco, ¿no? De hecho, cuando ellos volvieron, dice, ¿cuántos días caminaron para volver a casa? ¿Alguien se acuerda? Pregunta difícil de la Biblia. ¿Cuántos días caminaron para volver a casa? Y cuando llegaron a casa, qué papás, ¿no? Cuando llegaron a casa, después de caminar varios días, porque era caminar, ¿no? Y no caminaban solo, había mucha gente que iba y venía, tipo peregrinaje, ¿no? Y estaban seguramente conversando en el camino y todo. Y cuando ya llegan a casa, para los que no sabían, 3 días de camino. De pronto se dan cuenta, ¿y Jesús? ¿Y Jesucito? ¡Ay, Dios! ¿Y Jesús dónde lo dejamos? 3 días estos bandidos padres, 3 días no se dieron cuenta que su hijito no estaba con él, 12 añitos. A ver, alguien de 12 años por acá. Hermano, ¿qué papá, qué mamá no se da cuenta? 3 días. Pero les pasó, por eso, ¿ves? O sea, con eso no estamos señalando qué mala madre, qué mal padre, no, exactamente. A alguien le puede pasar. Por eso, o sea, perfecta no era. ¿Están? ¿Se dan cuenta? Perfecta no era. ¿Ya? Y volvieron caminando, los otros 3 días de vuelta caminando otra vez. ¿Y le encontraron en dónde? Eso sí saben. ¿Dónde le encontraron? En el templo. ¿Dónde estaba? El niño no estaba jugando en la calle, no estaba corriendo, no, estaba en el templo, un niño de 12 años y conversando con los doctores de la ley, o sea, los eruditos de las escrituras, ¿no? Los expertos, ¿no? Conversando de tú a tú con él. O sea, este niño fue bien criado, porque era niño todavía. Y hermanos, seamos honestos, la verdad, ¿quiénes dedican más tiempo a la formación, a la instrucción de los hijos en el hogar? Ya, bueno. Ya, caballero, ¿no? Ya ambos participamos, pero honestamente yo veo que son más las mamás que dedican más tiempo. El papá también, ya, pero el papá como que trabaja y tiene como que su excusa, ¿no? Ya queda cansado del trabajo y que prepárame un refresco, cuando ya se frío un mate, ¿no? Un té. Ya se pone a oír las noticias, no va a descansar. ¿Y la mamá qué está haciendo? ¿No? Con los libros, ¿no? Ya mañana tienes examen, hijito, ¿no? Ya vamos a repasar, ¿no? Ya está. Ya así. Y aunque no sepa, hace de maestra, ¿sí o no? De cualquier forma busca ayuda. La mamá se dedica más tiempo, y es verdad. Por eso que cuando usted lee los libros de reyes en la Biblia, usted siempre se menciona los reyes, ¿no? Que menciona, y su madre era Jeconías, y su madre era, siempre se menciona a la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que dedicaba tiempo en eso. De ahí, hermano, mire, el privilegio, pero a la vez la altísima responsabilidad que Dios ha depositado en cada madre. ¿No? Formar, instruir a sus hijos. Y lo mejor que puede hacer como mujer sabia es instruirles en el camino de Dios. Instruirle a conocer a Dios, a conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el temor de Dios, y luego denle ejemplo con su vida. Y usted formará hijos e hijas ejemplares también en la vida. Digan amén. Amén. Y para terminar, número 3. Tercera virtud de una mujer sabia, tomando como ejemplo a María también. La mujer sabia reconoce que Dios tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos. Reconoce, es como decir, como se da cuenta. ¿Okay? Reconoce que Dios tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos. Cada uno. ¿Cuántos hijos tienen ustedes o hijas?
Y cada uno de ellos, de Dios, tiene un diseño, un plan, un propósito preparado para cada uno. No importa el estado en que se encuentren. Y no importa la edad que tengan. Literal, no importa. Aún si usted tiene hijos de 50 años, menos o más, aún así Dios mantiene el plan, el propósito que tiene para su vida. Aún si sus hijos están o no en el camino de Dios, aún si sus hijos están en buenos o en otros pasos, Dios no ha cambiado sus planes para ellos. Porque Dios es un Dios perfecto, sabio, que su voluntad es única porque es perfecta, es buena, es agradable. Y como es perfecta, Dios no tiene un plan B, un plan C, por si acaso, si algo sale mal. No, Dios no es así. El hombre sí, ¿no? El hombre dice plan A, plan B, plan C. Y las damas hasta plan F todavía tienen, ¿no? Siempre tienen ahí su... Y tienen su guardadito, porque siempre dicen al esposo, yo veo que dicen, no tengo plata, a mí no me pidas, ya, o sea, trabaja, pero no tengo plata, pero préstame, pues tú tienes, ¿no? El esposo siempre sospecha que tiene ahí algo, ¿no? Pero dice, no tengo, ¿no? Siempre dice que no, y cuando llega el momento, ¿y de dónde sacaste esa plata? Ah, no, pues yo tengo mis ahorros. Siempre tienen ahí. Ya. Reconoce que Dios tiene un plan, un propósito para sus hijos. Miren lo que dice Lucas 2:16 al 19. Les leo, ¿ya? Y este acontecimiento es cuando ya el niño ha nacido. Y ustedes se acordarán que ellos no tenían dónde pernoctar, ¿verdad? Dónde dormir. No había espacio ni siquiera en un nosotros diríamos como un hotel, un hostal. Había una posada, era un poco diferente, ¿no? Un hospedaje sería, como decir hoy, ¿okay? Un hospedaje. Y entonces, como no encontraron, ya ustedes saben la historia, ¿no? Que entonces, dijo, un pesebre era el lugar donde estaban los animales. Ahora se decora bonito todo, pero donde están los animales no huele bien, ¿cierto? ¿No? Están los excrementos, las comidas y todo eso. No es así como un lugar bonito, agradable. El lugar más humilde el Señor escogió. El Rey de Reyes, el Rey de Gloria, que pudo haber nacido en una cuna de oro y vivir en un palacio de oro, escogió el lugar más humilde para darse a conocer. Tremendo, ¿verdad? Tremenda lección para nosotros. Y entonces dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. ¿Quién era este niño? Jesús. Y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les había dicho? Los ángeles habían venido también, ¿verdad?, a decirles a estos ilustres visitantes que iban a ser un niño y que él sería el salvador de toda la humanidad y otras cosas más. Y entonces, cuando ellos vienen y encuentran a José y a María tal cual se les había dicho, entonces les refieren, mira, los ángeles han dado este mensaje, esta noticia, este niño que ha nacido de tu vientre, ¿no? Es un instrumento escogido por Dios y ha nacido específicamente para morir. Imagínense eso. El propósito de la vida de alguien dice, nacido para morir, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte vicaria. Vicaria significa alguien que sustituye a otro, ¿ok? Entonces, en este caso, alguien que muere por culpa de otro. Esa es una muerte vicaria, porque digamos, yo soy el pecador, yo soy el culpable, yo soy el que hice mal, yo soy el desobediente, yo merezco la culpa de mis pecados, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo merezco el castigo de mis pecados, digan sí o no. ¿Y cuál es el castigo por los pecados? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merezco? Morir. Entonces, si me muero en mis pecados, estoy frito, porque no puedo entrar al cielo siendo pecador. Y por eso entonces dice la Biblia, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él pagó con su muerte, ¿verdad?, el castigo por mis pecados, para quedar libre y perdonado. Alguien diga gloria a Dios, o digan amén. Amén. ¿Ya? Entonces esta noticia le da al niño, dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Quedaron así, ¿verdad? ¡Wow!
tremendo, este niño es un bebecito, todo un bebecito apenas recién nacido, y las cosas gloriosas, maravillosas que se hablaban de él, el Salvador de toda la humanidad. ¡Wow! Y entonces, dice, versículo 19, y aquí entra María, ¿no? Dice, pero María, a ver, diga, pero María, diga. ¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, ella estaba oyendo con atención lo que los pastores le habían comunicado, que el ángel les había transmitido ese mensaje a los pastores, y ella darse cuenta y de todas las maravillas y wow, lo que la gente estaba comentando. Entonces dice que ella, sin hablar, meditaba y guardaba en su corazón. ¿Qué quiere decir? Comenzó a reflexionar, a meditar. ¿Qué planes tiene Dios para mi hijo? Este bebecito que ha nacido de mi vientre, Dios lo ha traído a este mundo, a esta vida, como un propósito, ¿cierto? Eso es lo que estaba meditando María. Entonces, María comprendió que este niño había nacido para cumplir un propósito especial, grande y especial en esta vida, en este mundo. Entonces, les leo esta frase que escribí aquí. El conocer que Dios tenía un propósito con ese niño hizo que ella dedicara su vida para criarle, enseñándole y formándole en todas las cosas que servirían para el cumplimiento de dicho propósito. O sea, dedicó ella como madre su vida entera a criar, a formar, a preparar, a instruir a su hijo para que cumpla el propósito para el cual había nacido. Entonces, ¿cuál es la misión de una madre? Según esto, criar a sus hijos, formar a sus hijos, prepararlos, instruirles para que cumplan el propósito de Dios en esta vida. Ahora, yo sé que posiblemente algunas personas están pensando, dicen, ¿y qué hago con mis hijos que ya son adultos, que no son niñitos, que no son pequeños? Ya son muchachos, de repente adolescentes, ya no es igual que cuando eran pequeños. ¿Sí? Y ahí veo las caritas que sí, pues no. Es cierto, así es la vida, ¿no? Cuando están niños uno los tiene y los puede llevar, cuando ya van creciendo sus intereses, sus gustos y muchas otras cosas van cambiando, ¿no? Antes uno le podía vestir como uno quiere, ¿verdad? Le puede llevar donde uno quiere, que le acompañe, y dice, no, vas con nosotros porque vas con nosotros, y ya, ¿qué le queda? Ya, pero cuando crees, no, yo no, dice que no, y ya saben, ¿no? Todas sus excusas que tienen, algunas justificadas, algunas no. Ya no es igual. Entonces, y aún todavía alguien puede pensar, ¿y qué hago con mis hijos que no andan en el camino de Dios? ¿En qué no les interesa la cosa de Dios? Más con el tipo de vida que se lleva hoy, actualmente, ¿no? Este mundo en que vivimos y el sistema de este mundo actual no ayuda a que los hijos busquen a Dios. Ayuda a que busquen su propio placer, sus propios deseos. Vive la vida ahora. Disfruta ahora. Como esa oportunidad única. Entonces, ¿cómo hacer? Inclusive si alguno se ha ido por el camino errado, si alguno se haya desviado y estuviese en una situación penosa, lamentable, ¿no? Que es posible que algunos hijos estén así. ¿Qué hacer con ellos? ¿Quiere decir que nos resignamos? ¿Los dejamos? ¿Renunciamos ya? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Perdí? ¿No? La respuesta es no. A ver, diga fuerte, no. Diga, no. ¿Saben que a María también le pasó? Porque Jesús no fue el único hijo de María. La Biblia habla de otros hijos, con nombres inclusive. Uno de ellos se llamaba Judas. Sí, no Judas el Iscariote, ¿eh? Ese no fue hijo de José y María. Además, Judas en realidad es un nombre, el verdadero nombre Judas en hebreo, que es el idioma de los judíos, es Judá. Pero cuando uno lee Judas lo asocia de inmediato con aquel traidor, ¿no? Pero no significa que el nombre sea malo. Judá significa alabanza. La alabanza dedicada a Dios. O sea, es un buen nombre. Nada más que este hombre
hizo mal uso de su nombre, lamentablemente, ¿no? Y creó un mal precedente. ¿Ya? Imagínense, alguien quisiera poner a su hijo Judas. Terrible, ¿no? Pero otra vez te explico, no es un mal nombre. ¿Ya? Ok, entonces, pero José y María tuvieron otros hijos, la Biblia lo menciona, perdón. Otro se llamaba Jacobo, que es conocido como Santiago. Y también tuvieron hijas, por lo menos 2 hijas, porque la Biblia dice, los hijos, menciona los nombres de 4 de ellos, y luego habla de hijas. Y cuando dice hijas, está hablando en plural. Entonces, por lo menos tendrían 2 hermanas el Señor Jesús. Por lo menos, quizás más, pero por lo menos 2. ¿Sabían eso? No. Porque la religión también enseña que no eran hijos, eran primos hermanos. ¿Qué pasa? No. ¿Usted cree que José y María estuvieron como esposos y nunca hubo eso que ustedes ya saben que no lo puedo pronunciar? Sí, tuvieron otros hijos. Tuvieron. ¿Eso es malo? No. Hermano, usted tiene hijas. ¿Es malo? ¿Es pecado tener hijos? Entonces, ¿por qué niegan que José y María tuvieron otros hijos? Como si fuese algo pecaminoso. No hay por qué negar lo que la Biblia dice, ¿no? Además que siendo algo tan sano, tan puro, tan normal que Dios ha creado, tener hijos por medio de la relación marital, ¿no? Normal. ¿Okay? Entonces, aquí Juan 2:12 dice, miren, estos hijos, algunos cuando crecieron, no creyeron ni siquiera en su propio hermano, en el Señor Jesús. ¿Sabían eso? Sus propios hermanos lo rechazaron. Sus propios hermanos dijeron, está loco, hijo. Sus propios hermanos dijeron, ya pues, si has venido acá, ¿por qué no te muestras a la gente? ¿Por qué andas por acá medio escondido? Así lo tenían. Ni creyeron en él, ni creyeron en su misión que tenía en esta vida. Y se portaron mal. Y significa entonces que desconocieron, ¿verdad?, el propósito de Dios para su vida, no caminaban en el temor de Dios, o sea, andaban mal. Y José y María tuvieron hijos que anduvieron mal. Y esto estoy diciendo por aquellas personas, aquellos padres y madres que tienen hijos que están medio apartados o muy apartados de Dios, que andan en malos caminos. Hay esperanza para ustedes. ¿Saben por qué? Miren, bueno, primero les digo, Juan 7:5 dice ahí, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aquí está diciendo, sus hermanos, bien claro. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces vieron, sí, en la familia, sus propios hermanos. Pero ese no es el final, escúcheme, el final de sus hijos. Si estuviesen apartados de Dios, ese no es su final. Diga, ese no es el final para mis hijos, dígalo. Dios no quiere ese final, porque Dios tiene un solo plan, y ese plan Dios va a obrar para que prevalezca y se cumpla en la vida de sus hijos. Por eso usted necesita buscar a Dios, clamar a Dios, ¿verdad? Y seguir, ¿verdad?, detrás de sus hijos hasta que ellos vuelvan al camino de Dios. Entonces, mire, Juan 2:12, ¿qué hace? María también formó a sus otros hijos, no solamente a Jesús, formó a sus demás hijos. Mire, Juan 2:12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Quiénes estaban? Jesús, sus discípulos, pero también sus hermanos. ¿Y quién más estaba? Su madre. Y José brilla por su ausencia. Entonces, obviamente estaría trabajando ya, con eso nos justificamos los hombres. Pero acá dice su madre, sus hermanos, sus discípulos. ¿Te das cuenta? O sea, María no se dedicó únicamente a Jesús, también se dedicó a sus otros hijos. Igual los instruyó, igual caminó con ellos, igual les enseñó que debían andar en el camino de Dios. Andaba con ellos. ¿Amén? Ya, ok. Entonces, este es el final. Como dice una canción, esa no la saben ustedes porque ustedes son muy creyentes, ¿no? Les doy 2 versículos más que lo ponen ahí rápidamente para demostrar con la escritura que habían otros hermanos del Señor Jesús, que la Biblia misma lo dice, no yo, la Biblia misma lo dice, que es palabra de Dios. 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas y los hermanos del Señor. Gálatas 1:9 menciona
el nombre de uno de sus hermanos. En los evangelios también, ¿no? Pero acá en Gálatas menciona el nombre de uno de los hermanos del Señor. Gálatas 1:9 dice: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Está por nombre? ¿Está por nombre? ¿Se menciona por nombre? No, Gálatas 1:9. ¿Entiendes? No, es otro versículo. Otra versión. Ya, pero en esta versión sí dice: pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ya? ¿Quién es Jacobo? Y cómo, ahora sí. Por aquellos que digan: ¿y qué hago con mis hijos que se apartaron, que se fueron, que no andan con Dios? Sepa el final de ellos. Y los hermanos del Señor, que ni creyeron en Jesús, que anduvieron en otras cosas y lo rechazaron inclusive. ¿Sabe que al final, inclusive hasta 2 de ellos, aquí se le llama apóstoles, ¿no? 2 de ellos fueron instrumentos de Dios para escribir 2 libros de esta Sagrada Escritura. Uno de ellos es el libro de Santiago, que es Jacobo, el que se menciona acá, y el otro es el libro de Judas, que es el libro que está antes del Apocalipsis. ¿Qué les parece? Y fueron por el Señor llamados apóstoles, que un apóstol quiere decir que tuvieron una comisión muy especial de parte de Dios. Ese fue el final, ese sí fue el final, el buen final. Así que como madres, como mujeres sabias, perseveren en estas virtudes que tenemos, que encontramos en María, porque si lo hacemos, nuestros hijos también tendrán un buen final con Dios y para Dios. Alguien diga amén. Sentaditos, vamos a hacer una oración. ¿Está bien? Por favor, cerremos los ojitos un momento. Cierre su corazón, pero cierre sus ojitos, pero abra su corazón. Y abra sus oídos también. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por haber escogido a María, Señor, entre todas las mujeres, con un propósito especial, por medio del cual nos has dejado una gran vida ejemplar, Señor, que nos sirve hoy a nosotros también. Enséñanos como padres y madres a instruir, a educar, a formar a nuestros hijos desde niños, desde pequeños, el camino de Dios, el temor de Dios, el consagrarlos para ti, Señor, que no es solamente traerlos al templo, sino que también, Señor, prepararlos para el plan que tienes para su vida. Señor, reconocemos que tienes un propósito para cada uno de nuestros hijos. Y también reconocemos y te agradecemos que aun si alguno de ellos estuviese apartado de ti, Señor, tenemos esta confianza y esta esperanza de que este no es el final de su vida, sino que tú vas a cumplir tu propósito. Tu palabra dice: tus hijos serán enseñados por Jehová. Y oramos en esta hora para que nos ayudes a enseñar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos. Si usted tuviese algún hijo o hija que está medio desviado del camino de Dios, aprovechese un minuto, un momento y dígale: Señor, te pido por mis hijos, te pido por mis hijas, te ruego por favor que les ayudes, te ruego por favor, clame. Mire, Dios escucha la oración de una madre, de un padre, ¿no? Es una oración que se hace con sinceridad, con autenticidad. Dígale: Padre mío, Dios mío, tú sabes cómo están mis hijos. No te puedo esconder nada a ti. Tú lo conoces todo, Señor. Ayúdales, por favor. Que la palabra que yo les hable, la palabra que les haya sembrado en su corazón, Señor, sirva para atraerlos de vuelta a ti, Señor. Aún lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer, Señor. Habla a mis hijos en esta misma hora. Donde quiera que se encuentren, les alcance tu gracia, tu protección, Señor. Aunque estén en desobediencia, aunque estén caminando fuera del temor de Dios, pero ten misericordia, Señor. Oramos para que cubras con tu sangre preciosa sus vidas, los libres de toda tentación y de todo mal, Señor. Sobre todo te pedimos para que nuestros hijos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque para esto nació este hijo, esta criatura que fue del vientre de María y fue formado por María para cumplir su propósito en la vida. Nació para ser el Salvador de toda la humanidad, Señor.
Señor, que mis hijos, mis hijas sean salvos por Jesucristo. Te lo pido en esta hora. Aun si sus hijos son pequeños, todavía pida por la salvación de sus hijos. Y si son grandes, con mayor razón, Señor, salva a nuestros hijos. Que vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Abre su entendimiento y ponga en ellos hambre, sed, necesidad, deseo de buscarte, Señor, y de vivir para ti. Líbralos de las malas compañías, de las malas amistades. Líbralos de las tentaciones que quieran desviarlos, que quieran someterlos a la esclavitud del pecado, Señor, que vienen bajo apariencia de fama, bajo apariencia de riqueza, bajo apariencia, Señor, de amistades, Señor. Pero libra a nuestros hijos, Señor, del mal, Dios mío, y ayúdanos a nosotros como padres y madres, Señor, a ser ejemplo como María lo fue para sus hijos. Ayúdanos, Señor, que aunque nuestra vida pasada, Señor, no haya sido la más meritoria, pero que de aquí en adelante, Señor, ayúdanos a ser un ejemplo, Señor, una persona que pueda inspirar en ellos el caminar contigo. Mientras están orando aún, ahí donde están sentaditos con los ojos cerrados, yo quisiera invitar a las madres y a las personas que nos acompañan a hacer una oración especial. Una oración, ahí donde está sentada, no le vamos a pedir que se venga adelante, pero ahí en su corazón, donde usted está, le quiero invitarle, si usted aún no ha recibido al Hijo de Dios. La Biblia dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabía usted que no todos somos hijos de Dios? Aunque se dice comúnmente, y a veces parece que es un insulto, un agravio decir no todos somos hijos de Dios, pero es la verdad y le decimos la verdad. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación, todos somos criaturas de Dios, así nos llaman. Para ser hijo de Dios se necesitan dos cosas. Se necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y se necesita recibirle. Eso dice la Biblia. A todos los que lo recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere ser un hijo, una hija de Dios? Haga conmigo esta oración, ahí donde está, de manera sencilla. Diga así: Señor Jesús, reconozco que viniste a dar tu vida por mí, porque soy yo quien cometió pecados en esta vida. Soy pecador o pecadora y necesito tu perdón. Yo sé que tú has dado tu vida en sacrificio por mis pecados, y por eso te reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor Jesús. Te ruego, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Límpiame de todos mis pecados. Cámbiame, haz de mí una nueva persona. Haz de mí que realmente sea una persona, un padre, una madre, un hermano, un hijo ejemplar para mi familia. Gracias, Señor. Recibo tu salvación, recibo tu perdón, recibo a Jesucristo como el Señor y mi Salvador. Gracias, amado Dios. Y todos decimos amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por tener paciencia de escuchar la palabra. Todavía hay un programa más, pero permítanos un instante nomás. ¿Alguien ha hecho esta oración de repente primera vez? Que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador para ser hijos e hijas de Dios. ¿Hay alguien que lo haya hecho o se ha reconciliado con Dios? Pues levanta la manita ahí donde están, solamente nada más para saber y orar por ustedes. ¿Alguien aquí ha tomado esa oración como propio? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Sí? Si no lo quiere decir, no le vamos a obligar, pero si no lo hubiera hecho o si lo ha hecho, tenga la seguridad que la única manera de ser salvos es de esa manera. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No hay otra forma. Por si acaso la religión, ni esta tampoco, ni la iglesia salva. Ninguna religión, ninguna iglesia salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte de este programa y dejamos a Luisito, nuestro hermano Luis. Dios te bendiga, Luis. Venga. Bien, hermanos, continuando con nuestro programa, vamos a tener ahora la participación
vamos a tener 3 participaciones en esta noche. Los niños, los más pequeños, los adolescentes